Capítulo 4. La anastasis de Gigena. Fiu. 3 mujeres juntas pueden ser un gran alboroto, pero en este momento el trío de jóvenes simplemente estaba exhalando. La oscura habitación de piedra se llenó de humo perfumado, una neblina blanca que les impedía ver incluso la cara de la persona a su lado. Los respaldos de los bancos de mármol eran, de hecho, partes de grandes cajas, y de ellos emergía el vapor. Vestida solo con ropa fina, Alta Alfarquera no llevaba más que una toalla, se relajaron y dejaron correr el sudor. Este baño de vapor extranjero fue perfecto después de agotarse en el desierto. Los humanos piensan en cosas más extrañas, dijo Alta Alfarquera, con las orejas caídos, luciendo tan perezosa como sonaba su voz. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que se había preocupado por los baños como un lugar donde los goblins se mezclaban. Su cabello estaba húmedo por el vapor que se elevaba, ella parecía la imagen de la alegría. Es muy diferente a sentarse frente a la chimenea, ¿no? Dijo sacerdotisa. ¿Sabes? Algunos castillos y mansiones más grandiosas se calientan con un fuego mantenido en una gran sala de granito, agregó comerciante, con la lengua demasiado floja para formar las palabras correctamente, también parecía completamente relajada. Es porque la piedra se calienta muy bien. Tengo que decir que usarlo para un baño de vapor es único. Mientras hablaba, comerciante se pasó la mano por los músculos del cuello. Quizás su cicatriz la estaba lastimando. Sacerdotisa, sosteniendo delicadamente sus pertenencias, decidió intentar cambiar de tema. Bueno, aquí estamos en la ciudad. Pero, ¿qué hacemos ahora? Sí, ese era el problema. Sacerdotisa cerró los ojos lánguidamente. No, pensó, en realidad no es un problema. Quizás su flujo sanguíneo había mejorado. Se dejó hundir en el calor, diferente, más cómodo que el desierto. Incluso aquí, en este país de sol y arena, los baños de vapor eran omnipresentes. Escuchó que incluso podrías recibir un masaje en otro lugar del edificio, pero no hubo tiempo para que los músculos se aflojaran. Había cosas que tenían que hacer. Es verdad, no fue un problema. Se trataba de cómo solucionar el problema. Habiendo entrado a la ciudad con la ayuda de los mirmidones, el grupo había encontrado alojamiento y ya estaba en lo siguiente, descanso y recuperación, eso tenía que ser lo primero. Y luego encontrarían la información que necesitaban para dar el siguiente paso. Cuando no distinguía su derecha de su izquierda, rara vez era aconsejable cargar hacia adelante. Sacerdote lagarto y enano chamán habían dicho que irían a buscar algo para comer y visitarían el pueblo mientras lo hacían. Goblin Slayer se fue solo, diciendo que tenía un lugar a donde ir. Eso dejó a las chicas a solas. Me pregunto si estaban siendo considerados. Las había dejado con solo la orden brusca, descanso, pero se conocían desde hacía bastante tiempo. Podía adivinar lo que estaba pensando. A diferencia de antes, ahora tenía mucho que elegir. Simplemente tenía que hablar. Aún así, sacerdotisa simplemente le había respondido con, cierto, y ella, comerciante y Alta Alfarquera habían venido a esta casa de baños. Si no estuviera en buena forma física y mental, ¿no podría rezarle a la diosa cuando llegara el momento? Este es territorio enemigo, después de todo. Uno debe relajarse cuando sea el momento de relajarse y estar en guardia cuando sea el momento de hacerlo. Sacerdotisa estiró un brazo, sacó un poco de agua de la palangana contra la pared y se lavó la cara. El chapoteo del agua, frío contra su piel sobrecalentada, se sintió maravilloso. Dijo comerciante tímidamente, pensando en hacer algún negocio. ¿Negocios? Preguntó Alta Alfarquera, agitando las orejas. Respondió comerciante con un rápido asentimiento. Perdimos nuestro carruaje, pero llevo algunos artículos que serían perfectamente buenos para el comercio. Ahora que lo menciona, pensó sacerdotisa. Parecía recordar que enano chamán tenía piedras preciosas cosidas en su ropa. Él se lo había descrito como una forma de prepararse para viajar, y ahora comprendió lo que quería decir. El equipaje o la carga pueden perderse, pero la ropa que lleva puesta tiende a quedarse contigo. Sacerdotisa apretó más la tela a su alrededor y susurró. Entiendo. Comerciante asintió con la cabeza. Conozco un negocio que solía comerciar con nuestro país antes de la usurpación del trono. Preguntaré. Ahí, ¿por ti misma? Alta Alfarquera entrecerró los ojos. Luego se inclinó hacia sacerdotisa como si esperara contar con su apoyo. ¿No es un poco peligroso? Estoy de acuerdo, dijo sacerdotisa, llevándose un dedo delgado a los labios pensativa. No sabemos qué hay ahí fuera. Y como eres nuestra patrocinadora, técnicamente somos tus guardaespaldas. Sí,
Aunque Comerciante sabía algo de magia, aunque llevaba una espada y sabía cómo usarla, y aunque ella misma era una antigua aventurera, no se le podía permitir irse sola en territorio hostil. Eso era lo que él diría de todos modos. Realmente no creo que podamos dejarte ir sola, insistió sacerdotisa. Ya veo. Sacerdotisa parpadeó para ver a Comerciante volver los ojos al suelo como si estuviera decepcionada o deprimida. Luego tuvo que entrecerrar los ojos y obligarse a no reír. Alta el Farquera debió haberlo notado, también, por una campana, como una risa que se formó en lo profundo de su garganta. Fue profundamente agradable para las dos que su amiga actuara acorde a su edad por una vez. Entonces con esto son dos, dijo entusiasmada Alta el Farquera. Levantó dos hermosos dedos en cada mano, haciendo un gesto hacia sacerdotisa y Comerciante. Ambas la miraron sin comprender, como diciendo, ¿dos? Sí. Dijo Alta el Farquera, sacando su modesto pecho. Es extraño, la forma en que Orbolg se fue solo. ¿Deberían ser de dos en dos? Es peligroso y solo. Eso significaba que Comerciante, aunque patrocinadora, no estaba siendo tratada como una intrusa, sino como parte del equipo. No había forma de estar seguro de si fue realmente intencional, pero el pensamiento profundo de los elfos a veces revelaba la verdad. Los ojos de Comerciante se agrandaron por un segundo, y luego una sonrisa floreció en su rostro como una flor, ¿cierto? Eso está bien, entonces, dijo asintiendo. Como un niño obediente, pensó sacerdotisa. Aunque sus edades no estaban tan separadas. Aunque, de hecho, Comerciante parecía la más adulta entre ellas. Sacerdotisa la envidiaba, solo un poco. Pero, de hecho, ella tenía más experiencia, Comerciante menos. Y en ese caso, estaré feliz de... Haré negocios o lo que sea con ella, así que quédate con Orbolg. Al tal Farquera le había robado la frase a sacerdotisa. Los dos dedos que había estado sosteniendo ahora eran solo uno, apuntando directamente a ella. Sacerdotisa parpadeó varias veces. Iba a decir que iría con ella. Vosotras dos estuvisteis prácticamente unidas durante toda esa tormenta. No la hemos visto en años. Yo también quiero hablar con ella. Sonaba de alguna manera extraño escuchar a un elfo usar casualmente la expresión años, y sacerdotisa se rió a pesar de sí misma. Alta el Farquera la miró, aparentemente pensando que sacerdotisa se estaba burlando de ella. No te malinterpretes, dijo sacerdotisa con un gesto de su mano. Miró a Comerciante. Muy bien con eso, sí, ¿es así? Sí, dijo Comerciante con un firme asentimiento. Esperaba poder hablar un poco con vosotras dos. Eso lo arregla. Entonces, Alta el Farquera era en sí misma una especie de viento fuerte. Sacerdotisa frunció los labios, sintiendo como si la hubieran tratado como una niña como Comerciante. Pero preocuparse por ser tratado como un niño, y mucho menos enfadarse por ello, ¿no sería eso lo más infantil de todo? Con eso en mente, sacerdotisa asintió. Está bien. Entonces voy a seguir adelante. Sé que Gablin Slayer está acostumbrado a trabajar solo, pero esto todavía no es el asesinato de Goblins, dijo Alta el Farquera con una carcajada, y ni siquiera sacerdotisa pudo evitar sonreír. Mientras recogía sus pertenencias, Comerciante la miró con curiosidad. Por cierto, ¿por qué trajiste tu cota de malla al baño? Bueno, odiaría perderla, ¿sabes? Alta el Farquera solo podía mirar al techo sin decir una palabra. Párrafo. A sacerdotisa se le erizó la nariz cuando salieron, había un aroma familiar de algún tipo en el aire. Quizás era un poco como el té blanco. Al salir de la casa de baños, fresca y limpia, sacerdotisa se sorprendió de nuevo por la forma en que la ciudad se extendía ante ella. Era un tumulto de edificios de ladrillos oscurecidos, lacados y secados al sol. El vidrio, un material delgado y transparente que era tan caro aquí como en su casa, estaba ausente de las ventanas. El camino era de tierra marrón, apisonada por todos los pies que pasaban por él. Las motas de arena llegaron montadas en el viento. Las personas que caminaban por el sendero vestían ropas que nunca antes había visto, llevaban objetos que no reconocía. Y sobre todo colgaba la sombra del enorme palacio de techo redondo. Sé que nuestros castillos en casa son imponentes, pero los castillos construidos como estructuras defensivas, para la guerra, eran intimidantes, ciertamente, pero este edificio era algo diferente, parecía diseñado para comunicar cuanto más pequeño eras tú. Pero esto era una ciudad, y los que vivían aquí eran personas. Los rayos platino del sol cuando se hundían en el cielo eran los mismos que en cualquier otro lugar. Los niños corrían descalzos. Los ancianos jugaban juegos de mesa en mesas colocadas al costado de la carretera.
Una mujer, quizás la esposa de alguien, estaba comprando fruta en un puesto de carretera. Son melones, si no me equivoco. Ella había comido uno una vez. Así que de aquí es de donde vinieron. Por supuesto, no todo fue brillante y alegre. Sacerdotisa sabía muy bien que había más que eso en el mundo de las cuatro esquinas. Sabía por experiencia que todo el tiempo pasaban cosas que cambiaban la vida de una persona. A veces se preguntaba si eso era realmente aceptable. Por ejemplo, considera a las personas sentadas en las sombrías sombras junto al camino, vestidas con juncos, encaramadas frente a tazones vacíos. Y si doblas la esquina justo allí, un sórdido distrito de placer podría no estar mucho más allá o tal vez un fumadero de opio. En el mercado, estaba segura de que se vendían esclavos. Quizás algunos habían caído a esa profundidad por deudas, o por no pagar sus impuestos, o por el crimen, o por estar en el bando perdedor en una guerra. No era una cuestión de bien o de mal, era un hecho, era el mundo en el que vivía sacerdotisa. Y luego están los goblins. Obviamente, los goblins no eran los únicos monstruos que amenazaban este mundo. Quizás fue un error concentrarse en ellos y solo en ellos. Ogros, gigantes, globos oculares, elfos oscuros, trolls, Mukele-Muembe, demonios mayores, brujas de hielo, cultistas. Y estos eran solo los terrores del mundo que ya había visto con sus propios ojos. Era imposible creer que los goblins fueran realmente el mayor peligro. Y todavía, así es, cuando habían estado en la ciudad del agua. Las palabras de Goblin Slayer flotaron en el fondo de su mente, el aire de una aldea que ha sido atacada por goblins. De alguna manera, había sombras en los rostros de la gente. El viento apestaba, de alguna manera. Sintió un cosquilleo desagradable en el cuello. Quizás fue solo, en una palabra, su imaginación. Pero, de nuevo, la intuición era esencialmente una experiencia aplicada. Pudo sentir cosas que no había sentido antes debido a su experiencia acumulada, o simplemente tenía ganas de hacerlo. Incapaz de llegar a una conclusión definitiva, sacerdotisa agarró su báculo como en una súplica y se apresuró a atravesar la ciudad. Vio soldados haciendo guardia en cada encrucijada, personas con hojas curvas en la cadera, observando el camino con atención. Cuando pensó en lo que había sucedido en el camino, decidió que tendría que tener cuidado con los soldados, cuidado exactamente porque había soldados presentes. Por lo tanto, trató de recorrer la ciudad de la manera más inocua posible, para no llamar la atención. No moverse demasiado rápido. No mirar mucho a su alrededor. De camino a la posada, habían pasado por el lugar que Goblin Slayer había dicho que visitaría. Recordó que se trataba de perdón. La inexperta expresión de sacerdotisa sonó tonta incluso para sus propias orejas. Miró y vio a una mujer con ropa familiar, es decir, ropa de su propio país. Ah, lo sabía. Exclamó jovialmente la mujer, sonriendo a sacerdotisa. Una oreja larga asomó por debajo de la tela que le rodeaba la cabeza. Una insignia de la madre tierra colgaba de su cuello. Una elfa, gracias a Dios. Sabía que tenías que ser de la misma tierra que yo. Tenía tanto miedo de preguntarle a uno de los lugareños por aquí. La joven elfa, todavía sonriendo, se acercó a sacerdotisa, quien miró a su alrededor con cierta confusión. Ciertamente ella no había imaginado esta situación. De hecho, estoy buscando direcciones a la casa de baños. ¿No sabrías por casualidad? Sí. ¿Qué debería decir exactamente? Sacerdotisa sintió a pesar de que en realidad no estaba segura de qué hacer. Yo sí, conozco el camino. ¿Qué era este sentimiento, la molesta sensación de que algo andaba mal? Fue por su relación con Alta Alfarquera y todos los elfos que había conocido en ese pueblo. En comparación con ellos, esta chica simplemente parecía, para. El pensamiento angustiado de sacerdotisa fue interrumpido por otra voz inesperada, esta tranquila y clara. Venía de las sombras de la carretera. De una chica pelirroja, también de orejas largas. Esta elfa pelirroja caminó hacia ellas con autoridad, mirando a su compañera con una mirada cortante. Eres una farsante. Lo sé, es obvio por tu forma de hablar. Cielos, ¿de qué estás hablando? Simplemente estaba preguntando por direcciones. La elfa de la bufanda trató de parecer perpleja, pero su ansiedad era imposible de ocultar. La pelirroja no dijo una palabra. Sacerdotisa miró de una a otra confundida, y luego notó algo sobre la primera elfa. ¿Perlas de sudor? Perdóname, cuando tengas una idea, actúa de inmediato. Eso, había aprendido una y otra vez, era la clave para sobrevivir. Sacerdotisa extendió la mano por debajo de la bufanda de la elfa y se pasó la mano por la mejilla.
Sintió algo húmedo en la palma de la mano, pero resultó que lo que había visto relucir no era sudor, sino maquillaje de cara blanca. Debajo de la masa de polvo, vio destellos de piel azul negra, un elfo oscuro. La elfa, o mejor dicho, la oscura, elfa, dio un chasquido con la lengua, luego se dio la vuelta y echó a correr. Sacerdotisa agarró su báculo y estuvo a punto de blandirlo, pero se lo pensó mejor. Crear problemas tan obvios con los guardias en cada esquina no parecía el mejor plan. Buen pensamiento. Esa fue la decisión correcta, dijo la pelirroja con una sonrisa. Oh. Sacerdotisa parpadeó. No era una experta en decir las edades de los elfos, pero era esta mujer más joven de lo que pensaba. Ella estaba confabulada con los guardias. Estarán sobre ti en un instante alegando que estabas hablando con un traficante de drogas o algo. Oh, mira. La elfa indicó a un soldado que se acercaba con su espada en la mano y una mirada peligrosa en sus ojos. Sacerdotisa sopesó las opciones en su mente, la mejor manera de salir de esto, pero la elfa ya estaba en eso. Antes de que sacerdotisa pudiera decir lo que fuera que se le ocurrió, la elfa pelirroja agitó una mano frente al soldado en un gesto misterioso. No hemos estado hablando con nadie, dijo. El guardia pareció desconcertado por un segundo, pero luego asintió. No has estado hablando con nadie. Puedes dedicarte a tus asuntos, yo me ocuparé de mis asuntos. Sacerdotisa no sabía lo que estaba viendo, si era un truco extraño o un juego de manos o algo así. El soldado se volvió vacilante y regresó a la intersección que había estado vigilando un momento antes. El efecto no durará mucho. ¿Ahora es nuestra oportunidad? Vamos. La elfa pelirroja se secó el sudor de la frente con un suspiro y comenzó a caminar. Esta vez sacerdotisa no vio ningún maquillaje alterado en su rostro. Siguió a la elfa, todavía alerta y cautelosa. Así es como empieza, dijo la pelirroja sin darse la vuelta. Luego dicen que necesitan revisar tus pertenencias en busca de contrabando y retiran parte de tu dinero. Entonces todo es una estafa, quizá no todos. ¿Son verdaderos soldados? La pelirroja se encogió levemente de hombros y sacerdotisa se mordió el labio sin decir una palabra. Había sido una intuición del caos. No creía que todas las personas en todas partes tuvieran que ser completamente perfectas en todo momento. Incluso los dioses no lo deseaban. Pero la corrupción y la injusticia fueron las semillas del caos. Cuando florecían, echaban raíces, se extendían y se volvían intratables. Y luego podrían ahogar la hermosa flor de un país, como una invasión. ¿Por qué? Preguntó sacerdotisa simplemente, pero la elfa pelirroja pareció tomarlo en un sentido diferente al que ella quería decir. Autosatisfacción, respondió ella con una carcajada. Quería acumular algo de karma. Sacerdotisa apenas podía hablar. Ella nunca había sido del tipo que dudaba para empezar. Pero dudar de todo el mundo todo el tiempo, tampoco se podría sobrevivir de esa manera. Respiró hondo y soltó el aire, con los hombros hundidos. Era como cuando estabas en una cueva. Esté atento cuando sea el momento de estar alerta. Si sucedió algo, responde de inmediato. Ella había sido salvada de esta manera. Lo primero que tenías que hacer era evidente. Sacerdotisa se detuvo e inclinó la cabeza. Muchas gracias. La pelirroja la miró parpadeando, luego pareció un poco incómoda, francamente avergonzada, de hecho, mientras se rascaba la mejilla. Realmente no fue tan serio. Oye. Eres una aventurera, ¿verdad? Sí, lo soy, dijo sacerdotisa. Estoy tratando de encontrar un lugar llamado Espejismo Dorado. Eso es perfecto, entonces. La elfa pelirroja se detuvo y le dedicó una sonrisa propia de una niña de 15 o 16 años. Yo también estaba de camino aquí. Sacerdotisa miró hacia arriba con repentina comprensión. Un hermoso pabellón se erguía sobre ella, como si acabara de aparecer en este momento, como una ilusión. Párrafo. En el instante en que entró, sacerdotisa estaba, digamos, abrumada. El edificio de varios pisos se construyó alrededor de un patio central abierto, y todo el lugar era mucho más grande de lo que parecía desde el exterior. Las habitaciones individuales estaban dispuestas en forma de sacacorchos, de modo que miraban hacia abajo en el área central circular. Y todo lo que vio brillaba en oro, pero eso no fue todo. Agua. Había una vía fluvial en el centro del edificio con cantidades ostentosas de agua. Agua real aquí en el desierto, suficiente para bañarse. Sacerdotisa se detuvo sin realmente quererlo. A su alrededor, personas de todas las razas compartían conversaciones en susurros. Se rumorea que este lugar es una ilusión literal. No ha empezado todavía. Llevo meses intentando conseguir reservas. No te emociones.
Los guardias elegidos por el maestro son todos muy hábiles. Oye, mira eso. ¿No es el dueño de esa enorme tienda? Una mujer cuya mitad inferior era la de una serpiente se deslizó a lo largo, y tarareando en el tanque de agua más profundo. ¿Era una sirena? Algunos de los meseros tenían dos cabezas y algunos de los clientes tenían cuerpos completamente cubiertos de extraños tatuajes. Sacerdotisa miró abiertamente por un momento antes de que volviera a sí misma, sacudiendo la cabeza. No. No podía quedarse allí paralizada. Rápidamente siguió a la elfa pelirroja, que se dirigía hacia el interior como si todo esto fuera un viejo sombrero para ella. En verdad, todo en el edificio parecía asombroso. Sacerdotisa podía oler el humo que emanaba de las tuberías conectadas a botellas de vidrio. Los camareros pasaron con platos de comida que ella nunca había visto antes. Se escuchó un golpe rápido en una mesa donde alguien estaba clavando una daga entre los dedos de su mano abierta, una especie de juego, supuso. Las camareras paseaban por los pasillos, balanceando las caderas, vestidas con ropa tan reveladora que era suficiente para hacer sonrojar a sacerdotisa. El Padfoot parado frente a la puerta en lo profundo del establecimiento debe ser algún tipo de guardia. Era bien musculoso, como era de esperar, pero también parecía llevar una armadura debajo de la ropa. Se hinchaba en lugares extraños, y luego estaba el cuerno penetrante creciendo en su cara. ¿Esa persona de ahí? ¿Es una persona unicornio? No estoy segura de eso. La pelirroja se rió. Piensa que es lo que ellos llaman un hombre rinoceronte. Se sentó en un lugar en el mostrador desde el cual podía ver el patio circular, y sacerdotisa, como arrastrada inexorablemente, se sentó a su lado. Al otro lado del mostrador, una empleada delgada con una máscara, una mujer, esperaba su orden. Sacerdotisa miró el menú que colgaba sobre su cabeza. Fue en la lengua común, más o menos. Podía leer los nombres de las bebidas, pero en realidad no sabía cuáles eran. La elfa pelirroja se rió al ver la angustia de sacerdotisa y levantó un dedo hacia el empleado enmascarado. ¿Tienes algo que no contenga alcohol? De hecho, no tenemos nada que contenga alcohol, dijo el empleado con un movimiento de cabeza. ¿Té u otras bebidas? Sí. Y comida. Solo tráeme algo dulce y frío, entonces, por favor. Y un bocado para comer. Elección del chef. Chilló sacerdotisa. Yo también, por favor. Tomaré lo mismo, muy bien. El empleado enmascarado se inclinó respetuosamente ante sacerdotisa, negándose a burlarse de ella por su evidente inexperiencia. Ella, sacerdotisa todavía pensaba que era ella, se fue a la parte de atrás y sacerdotisa dejó escapar un suspiro. Miró para descubrir a la elfa pelirroja relajándose, completamente a gusto. Los ojos de sacerdotisa se posaron en las orejas de la elfa, luego murmuró. Y parpadeó. Esas orejas eran terriblemente cortas para un elfo, pero un poco largas para pertenecer a un semielfo. ¿Eres una elfa? Ella eligió sus palabras con cuidado. Aventurera, ¿no es así? La mujer sonrió un poco y negó con la cabeza. No, un polimorfo. Sacerdotisa recordó que este era el nombre de la descendencia de un elfo nacido de una madre humana. No estaba claro si esos niños eran el producto de una sangre ancestral latente que por fin había despertado, o si realmente eran un truco de los goblins. Fueran lo que fueran, nacieron diferentes a los humanos. Esta mujer debe haber encontrado una gran cantidad de dolor en su vida. Antes de que sacerdotisa pudiera disculparse por su error, la mujer prosiguió. Y no soy tanto una aventurera como, parecía totalmente imperturbable, prueba de que ya estaba caminando cómodamente su propio camino en la vida. Sacerdotisa se sintió repentinamente avergonzada de haber considerado disculparse y miró al suelo. Un proveedor profesional de burlas. La cambiante pelirroja sonrió un poco tímidamente. Sacerdotisa se quedó boquiabierta ante esta locución inusual. Un profesional. Bueno, porque es mi trabajo, ¿ves? Quiero decir, es más que eso, pero casi sonaba como si estuviera poniendo una excusa. Sus bebidas, señoras. El enmascarado regresó, dejando silenciosamente tazas y platos sobre la mesa. Néctar de durazno diluido con agua, guisado con azufaifo y azúcar glass, luego se vierte sobre la leche. Continuando, el servidor enmascarado indicó. Y esto es un patín chamuscado al aceite. ¿Patín? Los rayos que vuelan por el mar de arena. Oh, esas deben ser las mantas de arena. Sacerdotisa asintió, luego le dio las gracias a la madre tierra y comenzó a comer. ¿Por qué no? No parecía haber ese casco distintivo y barato en ningún lugar del establecimiento. Y siendo ese el caso, iría en contra de su fe dejar que la comida buena y caliente se enfríe. Una vez que terminó de rezar, lo primero que probó fue el aceite, chamuscado,
es decir, básicamente, pescado frito. La comida caliente se desmoronó en pedacitos en su boca, liberando un sabor a pescado con mucho cuerpo. Era como pan con mantequilla recién horneado, como un pan blanco hecho con harina refinada. Fue maravilloso, pero también hacía mucho calor. Por supuesto que alcanzó la taza de cuarzo. ¡Guau! La dulce y fría bebida amenazaba con derramarse de su boca, pero era tan refrescante. Tragó ruidosamente y pudo sentir cómo le bajaba hasta el estómago, un escalofrío maravilloso y reconfortante. Sí, muy bien, dijo la cambiante pelirroja con una sonrisa, chasqueando los labios y claramente de excelente humor. A sacerdotisa le pareció un espectáculo novedoso, pues Alta Alfarquera no tenía ningún interés en la carne ni el pescado, pero no podía pasar todo su tiempo intrigada. Ella no estaba aquí por diversión. Sacerdotisa le susurró inquisitivamente al empleado enmascarado. Perdón. Creo que un miembro de mi grupo puede estar aquí, ¿lo ha visto? ¿Qué tipo de persona buscas? Y harem. Sacerdotisa levantó un largo dedo índice y se puso a pensar. ¿Cuál es la mejor manera de explicarlo? Tiene casco, armadura de cuero, cota de malla, una espada más corta y un escudo redondo en el brazo. Eso es suficiente. Ella sonrió un poco al darse cuenta de que solo la letanía de su apariencia exterior era más que suficiente para dejar en claro a quien estaba buscando. Entonces sacerdotisa notó que el empleado enmascarado parecía un poco rígido, quizás incómodo. En ese caso, ella, dijo, quizás sería mejor comenzar con una mirada a la persona en el escenario. Sacerdotisa miró hacia arriba justo cuando las luces se apagaban, y una sola luz grande brillaba en el escenario en el centro de la habitación. La multitud se quedó en silencio, esperando expectante por algo que claramente estaba a punto de suceder. La polimorfa pelirroja le susurró al oído a sacerdotisa. Está empezando. Chico, estaba empezando. Párrafo. Hace mucho tiempo, esparcieron nuestra arena como las estrellas y luego se posaron en una tierra lejana y brillante. Inclina un oído para escuchar nuestras palabras susurradas, una historia del sonido del viento. Se oyó un solo sonido claro de una campana, y luego una voz débil se extendió como una onda. Arrastrando los pies hacia el escenario apareció una mujer pájaro con piel bronceada y alas negras. Parecía ser joven, sin embargo, su semblante era distante y frío, y sus dedos alados agarraban una hoja curva. La cimitarra captó la tenue luz del fuego que ardía en el brasero, brillando como un ser vivo. Seguramente esta fue una espada de renombre. De repente, zumbido, la espada se lanzó al aire y la chica dio 2 pasos severos hacia el escenario. Extendió las alas como si cayera al suelo, pero luego, con un gran aleteo, se levantó de un salto y volvió a tener la espada en la mano. Dibujó un arco simple pero elegante en el aire con su cuerpo, realizando una estupenda danza de espadas. La chica cortó y bailó al compás de una melodía que se tocaba detrás del escenario. Era una vieja historia de heroísmo, una antigua historia de valor que una mujer poeta dejó a las generaciones futuras. Un lago muy profundo en las profundidades de la tierra. Un dragón oscuro que reinaba allí. Los aventureros que desafiaron su fortaleza negra. Se abrieron paso a través de multitudes de goblins y vampiros, solicitaron la ayuda de un enano oscuro y finalmente descendieron a las profundidades más profundas. Solo uno de ellos notó la sombra en la superficie del agua, un explorador rea que hizo sonar la alarma. En un instante, el dragón oscuro se levantó con su gran y largo cuello, con su aterrador aliento ácido que quemó y quemó todo lo que tocó. Un guerrero hombre lagarto se interpuso entre sus amigos y la explosión. Pero sus escamas se quemaron, su carne se disolvió y cayó de rodillas. Un clérigo de edad indeterminada invocó inmediatamente un milagro curativo, pero el enemigo no esperó a que ella actuara. Una guerrera, bruja, con un instrumento musical en la espalda y la sangre de los demonios en las venas, se apresuró a ganarles algo de tiempo. Su hoja de maleficio mordió las escamas del dragón y el hombre lagarto aprovechó la apertura. Le dio a la bestia un buen golpe con su gran bastón dorado, y el monstruo huyó a las oscuras profundidades. El hombre lagarto, sin embargo, gritó el nombre de sus antepasados y persiguió la criatura en las profundidades. Si puedo derribarte con mi arma, mis obras serán materia de canciones. Deseo, solo deseo, que las mujeres me canten con corazones heridos. Y así, rompió el cuello del monstruo bajo el agua con un solo golpe de martillo. La bailarina comunicó todo esto no con palabras, ni siquiera con una canción, sino simplemente a través de la forma en que bailaba con la espada. Su piel bronceada adquirió un tono rojizo suave por el esfuerzo, gotas de sudor brillando como perlas. Algunos en la audiencia deben haber notado que sus ojos inexpresivos estaban mirando directamente a un joven en el asiento de honor, el dueño del establecimiento.
Esta danza, absolutamente apasionada, absolutamente decidida, se le ofrecía a él solo. Fue un baile de amor, tan dedicado e inconfundible que sacerdotisa se ruborizó al verlo. Increíble, susurró sin quererlo, y la pelirroja, también un poco sonrojada, respondió. De verdad, todos los clientes reunidos aquí en este edificio quedaron paralizados por la actuación. De hecho, sacerdotisa estaba tan cautivada que no pudo regresar inmediatamente a la realidad, pero se encontró dejando escapar un largo suspiro. El aplauso de la multitud fue disperso y sonó distante, sin duda porque el resto de la audiencia estaba tan perdido en su propio asombro como lo estaba sacerdotisa. La bailarina inclinó la cabeza profundamente y desapareció entre bastidores, pero el espectro de su actuación permaneció en el escenario. Dicen que es la mejor bailarina del país, dijo alegremente la elfa pelirroja. Sí, y matanza de dragones. Sacerdotisa casi tarareaba las palabras, como si vinieran de un sueño. Cerró los ojos, era una expresión tan nostálgica, matando dragones. Nunca se había encontrado con un dragón real como los que hablaban en los cuentos de hadas y las leyendas. Quizás algún día se encontraría en semejante aventura. Al igual que las bromas irreflexivas que había intercambiado esa vez, sentía todo esto, aunque comprendía que un dragón no era una criatura fácil y que conocer a uno podría no ser estrictamente agradable. Jajaja. Bueno, una chica puede soñar, dijo la elfa pelirroja, apartándose el pelo de sus largas orejas. Sin embargo, su risa sonó tensa. Pero ¿sabes lo que dicen? Deja que los dragones durmientes yazcan, porque son tan peligrosos, ¿quieres decir? Supongo que sí, peligroso en casi todos los sentidos. No dio más explicaciones, pero hizo girar la taza de cuarzo en su mano. Supongo que depende de si les crees o no. Sacerdotisa trató de hacer un sonido cortés, pero en realidad no lo siguió. La elfa pareció sentir esto de inmediato. ¿Qué? ¿Tienes algo sobre la matanza de dragones, o no? Yo solo, tuve un amigo que habló de eso una vez, hace mucho tiempo. Amigo. ¿Realmente podría llamarlo así? Sacerdotisa no siempre estuvo segura. Las chicas. Una de las chicas todavía estaba viva, pero sacerdotisa no tuvo el coraje, más bien, aún tenía que encontrar el coraje, para ir a verla. Hacerlo exigiría, estaba segura, mucho más valor que enfrentarse a cualquier dragón. La polimorfa bajó la mirada en silencio, se llevó la taza a los labios y bebió de ella de forma audible. A veces tienes amigos que ya no puedes ver, sí puedes. Sacerdotisa no sabía nada del pasado de la polimorfa, al igual que la elfa no podía saber qué le había pasado a sacerdotisa. Pero ninguna tuvo que decir nada para saber que se habían quedado atrás. Estoy segura de que debe ser una de las cosas que la hace seguir adelante. Al igual que una de las cosas que hizo que sacerdotisa continuara su aventura fueron sus compañeros, sus amigos, desde su primer grupo. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos brevemente, sus recuerdos se dispersaron violentamente. Todo pensamiento sobre el baile en el escenario fue expulsado por una conmoción caótica que comenzó de nuevo en la entrada. Párrafo. Devuélvela. Ah, está aquí, chico, mi espada. Devuélvemela. Sacerdotisa sintió que se estremecía pero se volvió y miró para descubrir a un joven rodeado de varios matones. Bueno, más propiamente, parecía que el joven había entrado dando bandazos por la entrada y se había abalanzado sobre los tipos duros. Uno de ellos, un hombre lagarto con escamas azuladas, levantó burlonamente una espada en una hermosa vaina. El joven, mientras tanto, era un desastre, obviamente lo habían trabajado bastante bien. La conclusión parecía obvia, los matones lo habían golpeado y robado su espada. Te pegué en serio, punk. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo. Maldita sea. Devuélvemela. Para todos estaba claro que la panda le había robado la espada al joven. Pero cuando la víctima se lanzó sobre sus perseguidores, con lágrimas en los ojos pero sin desanimarse, nadie se movió para ayudar. Fruncieron el ceño, fruncieron la boca, apartaron la mirada y, en general, se negaron a mostrar interés por la conmoción, tan impropia de este elegante establecimiento. Quizás ser golpeado por hombres lagarto fue algo que sucedió en este país, en esta tierra. Es demasiado, pensó sacerdotisa. Así que echó la silla hacia atrás y se puso de pie. El empleado enmascarado hizo un suave chasquido con la lengua, convocando al unicornio, guardia personal, cuya armadura de cuerpo entero crujió y lloró mientras avanzaba. En cuanto a la elfa pelirroja, sonrió un poco incluso mientras suspiraba. Oye, porque había alguien que era más rápido incluso que ellos cuatro. Los sujetadores de metal tintinearon en sus botas al ritmo de sus pasos mientras se acercaba a la refriega, sus hombros se balanceaban. Tenía ropa de abrigo de cuero que parecía militar, lo tomaron por espía.
Creí que estaba aquí para disfrutar de una pequeña canción y bailar. En silencio. ¿HRNGH? El hombre lagarto de escamas azules volvió sus ojos inusualmente grandes hacia el espía. El espía simplemente levantó las manos, sin prisa. De hecho, parecía francamente relajado. Oye, no hay necesidad de enojarse. Solo estoy sugiriendo que saquemos esto afuera. Te escucho, dijo el hombre lagarto con un desagradable siseo de diversión, con los ojos en blanco. Buena idea. Afuera. El hombre lagarto se alejó del joven que luchaba, dirigiéndose hacia la puerta con un movimiento casi deslizante. El espía fue detrás de él, consciente de la cola larga y rizada del hombre lagarto. El otro lo miró con sus ojos vidriosos como si lo viera por primera vez. Es un pasatiempo mío, derribar a mierdas inteligentes como tú de sus altos caballos. Oh. Sonrió el espía. De nada, si puedes. Sacerdotisa no tenía del todo claro lo que sucedió a continuación. Le pareció que el espía golpeó con un puño en la parte posterior de la cabeza del hombre lagarto con una velocidad asombrosa. Sin embargo, hubo un instante en el que estuvo completamente perpleja por lo que había sucedido. Solo escuchó un golpe cuando vio al hombre lagarto colapsar, y vio un arco de destello plateado en la palma de su mano. El destello rozó el sombrero del espía y luego se enterró en la pared del edificio. Era un alambre de acero sujeto a una especie de punta afilada que el hombre lagarto había lanzado de su mano. Creía haber dicho afuera. El espía, casi inexpresivo, rompió el alambre de acero con sus manos desnudas, luego tomó al hombre lagarto y lo arrojó casualmente a través de la puerta, y luego todo terminó. La pandilla del hombre lagarto le evitó al espía una rápida y fulminante mirada antes de que cargaran tras su líder. Los otros clientes, junto con el guardia y el empleado enmascarado, vieron que el asunto se había resuelto. Todos volvieron intencionadamente a sus propios asuntos, y el bullicio del bar se reanudó rápidamente. Gran parte de la conversación parecía ser sobre el baile, era como si la pelea de ahora ni siquiera hubiera sucedido. Lamentó el lío. El espía sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la lanzó al empleado enmascarado, quien la tomó en el aire. Sacerdotisa de repente se dio cuenta de que el empleado tenía una hoja en la mano, una tan afilada que parecía una aguja envenenada. ¿Cuándo había sacado eso? La mesera guardó su arma y la moneda de oro con calma y asintió una vez. Parecía estar dirigido a las alas del escenario, y sacerdotisa solo pudo ver a la bailarina flotando en las sombras, no detrás del escenario como había esperado. Tenía la mano sobre la espada, pero ahora parecía aliviada, y con un movimiento de cabeza en dirección al asiento del propietario, se retiró al interior. No tenía ni idea. Sacerdotisa parpadeó. Ni siquiera los había visto moverse a todos. Veamos, bastante indiferente a la escena a su alrededor, el espía estaba recogiendo la espada que había caído de la mano del hombre lagarto. Incluso sacerdotisa podía decir que era un hermoso sable, alojado en una vaina ornamentada. El espía lo miró críticamente, luego se lo arrojó al joven que estaba inseguro sobre sus pies. ¡Ay! Lo agarró y lo abrazó para sí mismo, mirando al espía confundido. El espía se levantó el ala de su sombrero y pareció sonreír, aunque su abrigo estaba oculto por la boca. Eres un tipo con suerte. El joven apretó aún más la espada y, vencido, huyó del edificio sin siquiera dar las gracias. El espía lo vio irse, luego se volvió perezosamente en dirección a sacerdotisa. Levantó una mano tímida. Oye, por gritar en voz alta, dijo la elfa pelirroja, pero su sonrisa irónica sugirió que no había mucho que pudiera hacer al respecto. ¿Terminaste? Supongo que sí, respondió el espía con una mirada a la puerta por donde había salido el joven. En este momento, solo queda una cosa. Conéctate con los demás y corre un poco. La conversación parecía francamente íntima. Sacerdotisa se estaba haciendo una buena idea de la relación entre ellos con solo escucharla. Estaba rígida por el nerviosismo, pero se obligó a presionar su pequeño trasero contra el asiento. ¿Es un amigo tuyo? Dijo la elfa pelirroja con un incómodo rasguño en la mejilla. Se encarga de las tareas de exploración. ¿Quién es la chica? Esta vez le tocó preguntar al espía, pero la pelirroja se levantó de su asiento y dijo: Escucha, pensé que no debíamos llamar la atención sobre nosotros mismos. Oye, gruñó el espía, disparó primero. Solo querías verte bien, bromeó la pelirroja con una risita. Esa arrogancia, ¿qué está pasando allí? El espía pareció apropiadamente avergonzado, murmuró algo, pero luego dijo: sí, tienes razón, con un asentimiento derrotado. Pero, ¿dónde está el daño? Solo me estaba divirtiendo, no has hecho daño. La elfa pelirroja negó con la cabeza, sonrió afablemente y corrió hacia él.
Probablemente estaba feliz de ver que el espía había hecho algo muy parecido a ella. Sacerdotisa entendió el sentimiento, aunque solo sea de manera intuitiva. Ejem. Sacerdotisa trató de elegir sus palabras con cuidado. Bueno. Cuídate. Era un tópico, pero transmitía lo que realmente sentía. Fue más que suficiente para transmitir sus buenos deseos a esta persona a la que había conocido tan brevemente. Sí, tú también. La elfa pelirroja sonrió gentilmente, luego sacó una moneda de oro de su bolso y la deslizó sobre el mostrador. El empleado enmascarado lo recogió sin siquiera mirarlo, luego asintió elegante con la cabeza. Esperamos verle de nuevo. Gracias. La elfa pelirroja hizo un gesto cordial con la mano, luego se fue tras el espía como una chica que sale a pasar la noche. Cada uno tenía una altura diferente, pero al caminar uno al lado del otro, la facilidad entre ellos comunicaba cuánto tiempo se conocían. Años y años. Sacerdotisa los miró distraídamente y luego dejó escapar un pequeño suspiro. Ella no entendía que lo que sentía era envidia. Párrafo. La inusual pareja emergió de su inusual conferencia poco después. Sí, sabía que te veías extraño, pero también haces preguntas extrañas. Menudo grano en el culo. Creo que proporcioné una compensación suficiente, por supuesto que sí. Lo sé. Lo siento, solo me quejo. Ha habido más trabajo del que puedo hacer desde que mi subordinado instaló esa tienda. La joven resopló. ¿Era un rea? No, quizás una enana. No tenía barba, pero el abundante cabello la delataba, al igual que sus pasos, que mostraban músculos ondulados a pesar de su esbelta figura. Su ropa lujosa y las botas largas con las que pisoteaba por el suelo hablaban de una reputación importante. Incluso mientras ella refunfuñaba, la joven enana lanzó una mirada furiosa hacia el asiento del propietario. Alguien con un casco de aspecto barato la siguió, un hombre con una armadura de cuero mugrienta, que llevaba una botella llena de líquido y un pergamino metido en su bolsa de artículos. Y si una persona se atreve a quejarse, su Raxa, la bailarina, o se enoja o saca la espada. Dioses, no es que nadie pudiera realmente quejarse. Tanto si la mujer pájaro estaba de buen humor como si no, su baile le aportó mucho dinero. El mago que podía controlar la arena negra, la bailarina que venía de una esclava, el asesino enmascarado, el guerrera Padfoot, a pesar de sus continuos murmullos acerca de sus subordinados que se habían alejado del servicio de primera línea, la mujer enana parecía básicamente complacida. Sus antiguos subordinados habían seguido sus propios caminos. Por eso no tenía suficientes manos. Pero esos subordinados habían abierto tiendas que estaban ganando dinero. Sin negar la realidad. Para gente práctica como ella, lamentar el estado de las cosas parecía una especie de deporte. Goblin Slayer nunca había esperado una respuesta adecuada de todos modos, así que todo estaba bien. Sabes, solía conocer a alguien como tú, dijo el enano de repente con una mirada lasciva al barato casco de metal mientras avanzaba laboriosamente. Tenía un ladrón que no podía atacar una torre por miedo. Un cachorro de campo tonto que solo necesitaba encontrar algo de espina y trepar por el exterior. Lo conozco, dijo Goblin Slayer con indiferencia. ¿Cómo le fue? Oh, lo hizo, dijo la enana, igualmente despreocupada. ¿Un bárbaro realmente aterrador? Se quedó en silencio por un segundo, luego frunció el ceño y susurró, no es como yo, pero, por una vez, no puedo encontrar nada más que decir. Oh, Tonel, discípulo de jinete. Se enderezó y extendió sus pequeñas manos hacia el aventurero y su armadura barata. Buena suerte y valor para ti. Nunca he confiado en mi propia suerte, respondió Goblin Slayer, entrelazando las pequeñas manos de la enana con la suya enguantada. Pero haré el mejor uso de lo que se me ha dado. Hazlo. Esto y el apretón de manos parecieron ser suficientes para los dos. La mujer enana sintió con la cabeza al empleado enmascarado y al guardia con cuernos, luego felizmente dejó el edificio detrás de ella. Goblin Slayer miró lentamente alrededor de la habitación, luego comenzó a caminar desinteresadamente. Sacerdotisa resolvió no hacer ni pío hasta que él llegara donde ella estaba sentada en el mostrador. Acababa de recibir una lección práctica sobre los complicados procedimientos y la etiqueta exigidos en un lugar como este. No haría ningún bien a nadie si ella interfería con lo que estaba haciendo. Lo siento, parece que te hice esperar. Esto fue lo primero que salió de su boca, claro y seguro. Además de obtener información, tuve que hacer algunas compras. Todo tomó más tiempo de lo que esperaba. En absoluto, dijo sacerdotisa con una sonrisa valiente y un suave movimiento de cabeza. Todo está bien, ¿es así? Su tono era indiferente, casi mecánico, pero sacerdotisa percibió el más mínimo cambio en él.
Hay algo diferente, no vaciló en... Bueno, nunca vaciló. Pero aún así, ella no pudo resistir el pensamiento, y comparado con él, ¿cómo era ella? Ella no había sentido nada más que pérdida desde que llegaron a este país, ella no calificó muy bien su propio desempeño. Se sentía tan inexperta, como una novicia recién acuñada que apenas distinguía izquierda de derecha. Ciertamente no se sentía como alguien que mereciera un ascenso. ¿Los celos estarían más allá de la palidez? Ni siquiera estaba en posición de sentir tal cosa. Me canso tanto de esta falta de confianza en mí misma. ¿Qué pasa? Cuando se dio cuenta de que estaba siendo observada desde el interior del casco, sacerdotisa agitó apresuradamente la mano. Nada, no es nada. Solo, su voz se quebró. Ella tragó. Todavía podía saborear la leve dulzura de la bebida de antes. Me siento mal, haciéndote hacer todo. Sí, a eso se redujo todo. Ella no había logrado nada, no había sido de ninguna ayuda. Ella solo estaba, aquí. Ella no había contribuido en la batalla. O cuando se estaban moviendo. O cuando hubo problemas. O ahora, cuando había que recopilar información. No había podido hacer nada con el ladrón en esta ciudad extranjera, o detener la pelea en este bar. Incluso si hubiera venido al espejismo dorado con Goblin Slayer desde el principio, ¿de qué habría servido? Ella solo podría haberse parado a un lado, escuchando sus conversaciones. Cuando sacerdotisa pensó en todo esto, sintió profundamente que era y siempre sería inexperta, pero, incluso mientras tenía estos pensamientos, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, había hecho lo que pudo. Por ejemplo, se había asegurado de tener a mano todo lo necesario, como el importantísimo juego de herramientas del aventurero, y de proporcionárselo cuando fuera necesario. Mantuvo los ojos en alto durante la batalla, usando su cabestrillo para apoyar a sus aliados lo mejor que pudo. Durante los descansos entre aventuras, trató de cuidar de todos, repartiendo comida y agua, etc. Y luego estaban los milagros que ella sola en el grupo conocía. Por supuesto, sacerdote lagarto estaba mucho más allá de ella como clérigo. Y no era como si fuera la mejor usuaria de milagros que el mundo había visto jamás. A veces la cagaba. Pero aún, ni siquiera fui reprendida esta última vez. Todavía tenía algunos malos recuerdos sobre el milagro purificación, pero esta vez lo había logrado. El pensamiento le trajo un poco de felicidad. Incluso los dioses la habían reconocido. Casi tan pronto como tuvo el pensamiento, tuvo otro, eso iba un poco lejos. Se amonestó a sí misma a permanecer humilde, pero al mismo tiempo, dejó fluir los pensamientos. La batalla con el ogro, la lucha debajo de la ciudad del agua, su baile en el festival de la cosecha, el ataque a la fortaleza y al campo de entrenamiento. Claro, había fallado en la aldea de los elfos, pero luego había desafiado el calabozo de los muertos y había logrado desempeñar un pequeño papel en la montaña nevada también. Los eventos que rodearon el vino para la ofrenda la habían hecho sentir inexperta, claro, pero... Cuando realmente contó sus actividades de esta manera, comenzó a pensar, podría ser que estaba trabajando más duro de lo que pensaba. Si no lo estaba, ¿por qué iban a hablar de promoverla? Nunca iba a poder hacer todo ella sola. Incluso la gran heroína, incluso el arzobispo de la Ciudad del Agua, había trabajado con sus propios grupos para salvar el mundo. No. Tal vez fuera cierto tipo de evidencia de su crecimiento que incluso estaba dispuesta a compararse con grupos augustos como esos. Decía en las escrituras, en el momento en que uno piensa que está iluminado, no está iluminado. Tal persona todavía está engañada. Al final, los pensamientos de sacerdotisa siguieron girando alrededor del mismo lugar. Comprendió que su falta de confianza en sí misma era uno de sus defectos, pero tampoco tenía una buena forma de medir su crecimiento. Era una pregunta sin una respuesta segura, y la dejó con la sensación de que estaba persiguiendo su propia cola. No. Por eso mismo, fue una gran alegría para ella verlo negar con la cabeza. Cuantas más cartas tengamos que jugar en el momento crucial, mayor será la ayuda. Como siempre, dijo un poco menos de lo que le hubiera gustado. Sacerdotisa frunció los labios en un puchero pero pronto se rió de su propia infantilidad. La risa ayudó a mantener su ánimo, y sonrió y dijo, escucha. Alzó un dedo para enfatizar sus palabras. No creo que sea un cumplido, HRK. Lo que realmente estás diciendo es que estoy ahí, pero no hago nada. Esto provocó un gruñido silencioso desde el interior del casco de Goblin Slayer. Sacerdotisa colocó una moneda de oro en el mostrador con no poca convicción, luego comenzó a alejarse. Cuando llegó a la puerta del edificio, se volvió, su cabello dorado ondulándose.
En su rostro había una amplia sonrisa. Así que voy a ayudar de verdad, ya verás. Era una declaración de sus intenciones, así como una especie de voto. Si no lograba hacerlo, entonces no aceptaría la promoción incluso si se la ofrecieran. Y solo la capacidad de decir esto la hizo sentir más segura, incluso si no tenía una base especial para ello. El inusual aventurero con el casco de metal de aspecto barato se quedó callado un rato, luego simplemente dijo lo que siempre decía, ¿es así? Entonces sacerdotisa también respondió como siempre lo hacía. Ciertamente lo es. Pasó junto a ella y salió del edificio. Sacerdotisa lo siguió. Detrás de ellos, el empleado enmascarado estaba inclinando la cabeza. Esperamos su próxima visita. Claro, dijo sacerdotisa con nueva certeza, volviéndose para ofrecer una breve reverencia. La próxima vez. La próxima vez se aseguraría de poder venir aquí con total confianza, incluso si estaba sola. Ese era su objetivo, en lo que quería convertirse. Como la elfa pelirroja. Como bruja. Como arzobispo. O tal vez, como un aventurero de rango plata. He decidido nuestro destino. No me digas, ¿el castillo? No. Atravesaron la puerta mientras tenían esta conversación. Ahora no había ni rastro del hombre lagarto que había sido expulsado, ni del espía ni de su amiga pelirroja. Sacerdotisa no creía que hubiera estado en el edificio tanto tiempo, pero de repente le pareció que habían pasado siglos desde que sintió el aire del exterior en su piel. Y por fin se dio cuenta de que estaba oliendo, el aroma débil y familiar. ¿Ah? Así que eso es todo. El aire aquí puede parecer diferente, pero el olor a lluvia, al parecer, era el mismo en todas partes. Por razones que no entendía, la idea hizo muy feliz a sacerdotisa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.